¿cómo están? Soy Miss Vale y me da mucho gusto que estén aquí conmigo a través de este video. En esta ocasión, quiero platicarles un poco sobre la obra literaria que seguramente ya leyeron o están por leer, El laberinto de la soledad. Esta es una pieza que se relaciona con el tema del ensayo. Ya averiguará por qué. Pero antes me interesa que conozcan el contexto bajo el cual fue escrita y el impacto que tuvo en toda Latinoamérica. Como ya sabrán, fue escrita por Octavio Paz, un poeta, ensayista y diplomático mexicano, nacido en 1912, considerado como uno de los escritores más influyentes del siglo XX, ganador del Premio Nobel de la Literatura en 1990 y cuya obra más reconocida es precisamente El laberinto de la soledad. Una de las principales aportaciones de esta pieza es que hace una reflexión sobre la identidad mexicana. Octavio Paz intenta entender de una forma muy peculiar cómo es el mexicano. En el siglo XX, Hispanoamérica empezó a cuestionar su identidad. ¿En qué consiste tener una identidad? ¿Existe realmente una identidad? Pero Paz se planteó una pregunta más precisa. ¿Qué hace diferente a los mexicanos frente al resto del mundo? El laberinto de la soledad se publicó en 1950, cuando México enfrentaba las desilusiones de la Revolución de 1910. El mundo asimilaba una radical transformación capitalista, la expansión de una ideología socialista y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Por esta razón, es que Octavio Paz acude al ensayo como un medio para expresar sus pensamientos sin la intención de que sus ideas se transformaran en leyes. Ante esto podemos considerar al ensayo como un camino reflexivo, un fluir de la propia conciencia. La tesis principal del autor es que la identidad es como un laberinto, un problema a resolver, y que nosotros nos comportamos de acuerdo con una herencia recibida. Lo interesante de esta obra es que el autor desarrolla su tesis a partir de tres aspectos del mexicano. El primero es la identidad del mexicano ante las fronteras, es decir, cómo se comporta ante el resto del mundo. Después analiza el corazón de México, reflexiona sobre los símbolos de las fiestas y su peculiar culto a la muerte. Por último, analiza la identidad colectiva como producto de los distintos acontecimientos históricos de México, desde la conquista y la colonia hasta la independencia y la revolución. Entonces, chicos, ahora que ya conocieron un poquito del contexto de esta obra y la propuesta que nos da Octavio Paz, enlacémonos con el tema del ensayo. ¿Qué es el ensayo? El ensayo es un texto breve, escrito en prosa, de carácter argumentativo, donde se señala el punto de vista del quien escribe, o sea, del autor. No hay que olvidar que la finalidad del ensayo es exponer de manera argumentativa una idea, es decir, plantear un punto de vista sobre algún tema y defenderlo con argumentos válidos. Existen muchos tipos de ensayos. Existen los científicos, los filosóficos, los literarios, los históricos, los argumentativos y los expositivos. Recordemos las características esenciales de solo tres de ellos: del científico, del filosófico y del literario. El ensayo científico se caracteriza principalmente por el predominio de la objetividad, utiliza datos verificables y universales, aunque también se apoya de símbolos, de gráficas y algunos otros datos que ayuden a dar claridad al tema. Por su parte, el ensayo filosófico se caracteriza por plantear una idea o hipótesis principal e intentar que el lector esté de acuerdo con ella. Tiene un carácter persuasivo. Finalmente está el ensayo literario. Este texto trata temas relacionados con las costumbres, con el trato humano o con las experiencias del autor. Tiene un carácter meramente subjetivo. De acuerdo con esto, ¿ustedes a qué tipo de ensayo creen que pertenezca al laberinto de la soledad? Exacto, al ensayo literario. Muy bien, pues ahora recordemos la estructura esencial del ensayo y comparémosla con la obra de Octavio Paz. Todo ensayo consta de una presentación, un desarrollo y una conclusión del tema. En la obra que estamos trabajando podemos notar que existe un tema principal, que es la identidad del mexicano, desarrollado en tres subtemas, que ya se los mencioné: las fronteras, el corazón de México y la historia del mexicano. Si somos observadores, podemos notar que estos subtemas cumplen con la estructura del ensayo. Nos presentan un tema, lo desarrollan y al último el autor da sus conclusiones. Si somos observadores, podemos notar que en cada uno de estos subtemas, Octavio Paz desarrolla la estructura del ensayo. Nos presenta una idea o un planteamiento, lo desarrolla y al final da sus conclusiones.
Por último, una de las características más importantes es que el ensayo debe tener un título llamativo, pues solo así el autor logrará captar la atención del lector. Este aspecto Octavio Paz lo cumple a la perfección, pues cuando nos acercamos al libro jamás imaginamos que el tema principal será la identidad mexicana, y menos que se desarrollará a través de las 3 vertientes que ya mencioné. Bueno chicos, pues este es El laberinto de la soledad. Yo los invito a que si tienen oportunidad, lean completo este libro, pues es un ejemplar que vale la pena. Y si no, que relean el capítulo 4, que son los hijos de la Malinche. Analicen y reflexionen las tesis que da el autor y sobre todo los argumentos con los que la defiende. Los veo en un próximo video. ¡Chao!